Buenas tardes. Vamos a esperar un poquito. Hola, buenas tardes. No sé si me están escuchando. Es... Ahí está. Bueno, yo sé que esta tarde ustedes tienen a las 8, a las horas 20, tienen el examen parcial. Así que la idea es hacer una clase de repaso, ¿sí? Bueno, perfecto. Ninguno, no sé si pueden poner la cámara, si están posibilitados a colocar la cámara. Entonces así yo los voy guiándolos. Me gustaría que me comenten cuáles son las dudas que tienen para esta tarde, ¿sí? Entonces, en función de eso, bien, no está habilitado, profesor, perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso general, ¿sí? Para que ustedes tengan una noción de algunos puntos, me van haciendo las preguntas por el chat, entonces vamos sacándonos las dudas, porque ustedes a las horas 20 tienen el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes recuerdan, respecto de posesión y tenencia, las relaciones de poder que están articuladas en el artículo 1908 en adelante, la posesión el 1909 y el 19010, ¿sí? El 1910. Ustedes tienen que tener bien en claro la diferencia cualitativa por excelencia que tienen en concepto de tenencia, el sujeto activo que no tiene intención dominial. Acuérdense también de las clasificaciones de las relaciones de poder, ¿sí? Las clasificaciones de las relaciones de poder: legítima titular de un derecho personal o real, la legítima no tiene derecho real, ¿sí? En la posesión, la tenencia, la diferencia que hay en cuanto a la titularidad de un derecho real y a la titularidad de un derecho personal. Recuerden ustedes bien puntualmente cuáles son las diferencias entre la legitimación del titular de derecho real y la legitimación del que no tiene la titularidad de un derecho real. Recuerden también, en cuanto a la posesión, la importancia de la buena fe, el convencimiento de que se actúa conforme a derecho, y la mala fe, que sabe o debería saber aquella persuasión de que actúa conforme a derecho. ¿Estamos hasta ahí? Recuerden también que la de mala fe se considera viciosa porque sabía de la ilicitud, y la no viciosa se le pide una conducta debida que no lo hace. En cuanto a los muebles,
obtenida por hurto, robo, estafa o abuso de confianza, y en cuanto al inmueble, la viciosa corresponde a la violencia, clandestinidad o abuso de confianza. En cuanto al abuso de confianza, ahí vamos a hablar de la intervención de título unilateral. En cuanto a la intervención de título bilateral, ustedes recuerdan que están los institutos de la traditio verbale y la constituto posesorio. Si voy muy rápido, me van diciendo, porque yo estoy repasando un Power que ya fue provisto por la clase y que está en la página para que ustedes hayan podido visualizar puntualmente la diferencia y de las clasificaciones de las relaciones de poder. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuáles son las excepciones de la tradición? Recuerden ustedes que en los derechos reales, a partir del artículo 1892, tercer párrafo, la tradición posesoria es un modo suficiente para transmitir o constituir un derecho real que se ejerce por la posesión. No es necesario cuando la cosa es tenida en nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que tenía la posesión a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseer a nombre, ¿sí?, de otro. Ustedes recuerdan puntualmente, ¿sí?, en las relaciones de poder es puntualmente la excepción de tradición que estipula el artículo 1923, en cuanto refiere al modo de adquirir, ¿sí?, las relaciones de poder por tradición, ¿sí? ¿Me están siguiendo? No sé si estoy yendo muy rápido, ustedes me van, por favor, indicando. Por favor, me indican en el chat, ya que no puedo escucharlos tampoco. Entonces, en este momento vamos a hacer entonces un redondeo. Estamos hablando de la diferencia entre posesión y tendencia dentro de las relaciones de poder. Refiere a lo que es posesión, lo que se refiere a lo que es tenencia en el articulado del Código Civil a partir del 1909, del 1910 en adelante. Cuando hace referencia a los derechos reales como poder jurídico y cuando habla de las relaciones de poder como poder fáctico. Recordemos que las relaciones de poder no refieren a un poder jurídico, como los derechos reales en sí mismos, sino que un poder fáctico, ¿sí?, con independencia al que el poseedor o tenedor tenga derecho sobre la cosa. Vuelvo a repetir, el artículo 1909 específicamente habla de posesión, el artículo 1910 habla de tenencia. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la clasificación de las relaciones de poder, hay que distinguir, reitero, la relación de poder legítima cuando hay una titularidad de un derecho real o personal y la ilegítima cuando no tiene un derecho específico. Dentro de la relación de poder legítima, la posesión, el titular es el que tiene derecho real y la tenencia, el titular de un derecho personal. ¿Sí? Vuelvo, en cuanto a la ilegítima, no tiene derecho, ¿sí?, a la buena fe, cuando hay un convencimiento de que se actúa conforme a derecho, ¿sí?, y mala fe cuando se sabe que debería, cuando no se sabe o tiene la intencionalidad de actuar no conforme a derecho. De ahí surge la situación de viciosa y no viciosa. En cuanto a la situación viciosa, se sabía de la ilicitud. Y en cuanto a la situación de no viciosa, se le pide o se le exige una conducta que es debida y no la hace. En cuanto a la posesión o a las relaciones de poder respecto de bienes muebles, cuando es obtenida por hurto, robo, estelionato, estafa o abuso de confianza, estamos hablando de una posesión viciosa. Y en cuanto a los inmuebles, cuando son ejercidas a través de actos como la clandestinidad, violencia o abuso de confianza. En cuanto al tema de abuso de confianza, hay que tener en consideración lo que es la intervención de título de carácter unilateral. Y en cuanto a intervención de bilateralidad, tenemos el Instituto de la Traditio Verbale y de la Constituto Posesorio. ¿Estamos hasta ahí? Habíamos hablado también sobre las presunciones de las relaciones de poder. ¿Cuándo se presumen las relaciones de poder? Se presumen las relaciones de poder. Una posesión, se presume que la posesión responde a una relación de legitimidad en cuanto a la relación y se presume que es de buena fe. Son las presunciones en las relaciones de poder.
Recuerden ustedes que la adquisición de las relaciones de poder pueden ser obtenidas por dos vías, por la vía derivada o por la vía originaria. En cuanto a la vía derivada, estamos hablando siempre a través del acto de tradición, ¿sí? Que eso hace referencia el artículo 1924, en cuanto establece que hay tradición cuando una de las partes entrega a la otra, ¿sí?, una cosa que recibe y debe consistir en la realización de actos materiales. Recuerden ustedes que cuando hablamos de este tema habíamos hablado de la posesión, o sea, del acto físico o fáctico. ¿Está? Entonces, por lo menos una de las partes que otorga el poder de hecho sobre la cosa, la que no se suple con relación a tercera. ¿Por qué es tan importante tener esta consideración en cuanto a las relaciones de poder? Porque tienen que distinguir la cuestión fáctica de la cuestión de iure, ¿sí? Bien, ¿cuándo se extinguen las relaciones de poder? De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1931, la posesión y la tendencia se extinguen cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa. Bien, en particular hay extinción cuando se extingue la cosa, cuando por otro se priva al sujeto de la cosa, cuando el sujeto se encuentra ante la imposibilidad física perdurable de ejercer la posesión o la tenencia, recuerden ustedes las diferencias entre ambos institutos, y desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida. El sujeto hace abandono expreso, ¿sí?, y voluntario de la cosa propiamente dicha. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hemos hecho toda una revisión rauda y veloz respecto de lo que es las relaciones de poder, las excepciones a la tradición, las presunciones de las relaciones de poder, la adquisición de las relaciones de poder por vía derivada y original y la extinción de lo mismo. ¿Me están siguiendo hasta acá o voy muy rápido? Por favor, háganme en los comentarios o me hacen las preguntas pertinentes. Así podemos pasar al dominio. Bien. Ok, perfecto. Gracias, Franco. Entonces, en relación al dominio, ustedes tienen en consideración el artículo 1941 del Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el concepto que establece la norma? Dice que el dominio perfecto es el derecho real que otorga toda clase de facultad de usar, gozar y disponer materialmente y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Bien, recuerden ustedes entonces los conceptos que surgen del artículo, son específicos y dice en el primer punto, el derecho real de dominio es subjetivo. Esto significa que solo se ejerce sobre las cosas, ya sean muebles o inmuebles, por parte del sujeto. En la propiedad y el dominio no son sinónimos. Recuerden que hay un fallo muy nombrado, que está puesto en uno de los powers, donde se precisa el alcance del derecho de propiedad y dice término propiedad, tal como se emplea en el artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional, que comprende todos los intereses de un hombre pueden poseer, fuera de sí mismo, ¿sí?, fuera de su vida y de su libertad, e integra todos los derechos con un valor en concepto económico, ¿sí?, ya sea que surja de las relaciones de derecho privado o de los actos administrativos, las atribuciones. Le estoy haciendo referencia a un fallo, ¿no? Las atribuciones expresas o implícitas establecidas en el contrato de concesión integran el patrimonio del contratante con los mismos efectos que la propiedad adquirida. ¿Por qué hacemos referencia al fallo Bourdais? Que es un fallo viejo, pero hace la distinción del término concretamente entre dominio y propiedad, porque establece el concepto de propiedad en un carácter más genérico, más amplio. ¿Sí? Bien, a simple título informativo nada más. Bueno, vamos a ir a los caracteres del dominio. Recuerden ustedes la absolutez, perpetuidad y exclusividad. ¿Sí? Cuando hablamos de absolutez, disculpen, los dominios estarían en el parcial. Bueno, díganme ustedes los puntos que específicamente necesitan que repasemos. ¿Está bien con lo que hemos hablado? No, hasta la unidad 7. Ok, perfecto. Bueno, perfecto, vamos hasta la unidad 7, está bien. Entonces, no voy a entrar entonces en dominio y sigo, me voy para atrás.
Pídanme ustedes los puntos que quieren reforzar. Chicos. Vamos entonces con el concepto, vamos de atrás para adelante. Unidad 7 puede ser. Bien, ok. Vamos con unidad 7. Momentito, por favor. Puntualmente, hola. No sé si me están viendo. Perfecto. Título de la unidad 7, por favor, así yo puedo hablar de la unidad 7, porque acá no. Hola. Se escucha, perfecto. Bien. Vamos a ir un poco más atrás. Ustedes aparten a partir del artículo 1882, recuerden ustedes, el concepto de derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre un objeto en forma autónoma, atribuye a su titular la facultad de la presunción, preferencia y demás previstas en este código. ¿Bien? Ok. Verificación adquisitiva. Bien, perfecto. Vamos a ir entonces. Vuelvo. Artículo 1882, el concepto, ¿por qué vamos a hablar de este artículo? Porque acá están las definiciones del derecho real, que dice que es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre un objeto en forma autónoma y atribuye su titularidad la facultad de persecución, preferencia y demás previstas en este código. Entonces, recordemos, la clasificación tenemos que tiene el ius persequendi y el ius, ¿sí? ¿Me están siguiendo? El ius persequendi y el ius facultad de persecución y de preferencia. ¿Estamos? Los derechos reales, entonces, diferencia de los personales por la posibilidad de ir atrás de las cosas. Ius persequendi. Oh. Bien, vamos a ir, un momentito, por favor. Acá está. Respecto de la prescripción adquisitiva. Cuando hablamos de los modos de adquirir el dominio, ¿sí? Uno de los modos de adquirir el dominio, ustedes saben perfectamente bien que en la relación de poder puede ser originaria o derivada. Dijimos eso recién cuando estábamos haciendo referencia a los títulos de tenencia y dominio, de tenencia y posesión. Entonces, tenemos las originarias y las derivadas. Entonces, en esta situación tenemos la prescripción adquisitiva, que es una manera de adquirir la relación de poder, el derecho real de dominio sobre una cosa, a través del transcurso del tiempo. ¿Sí? Bien, ¿cómo se contempla esta situación? Dentro de la... No voy a ir en todos los otros métodos de adquisición del dominio, ustedes recuerden, apropiación, ¿sí? Hablamos de cosas con dueño, cosas sin dueño, cosas abandonadas, hablamos de la persecución de un animal herido, ¿sí? Hablamos de los tesoros, del régimen de las cosas perdidas, la transformación de las cosas a través de accesión de cosas muebles, cosas inmuebles, aluvión, albulsión, construcción, siembra. Vamos a ir directamente a la adquisición a través del transcurso del tiempo. ¿Cuáles son las características que ustedes tienen ahí puesto en la plataforma? Una sentencia de Cámara que se ha dado de ejemplo para poder analizar los elementos pertinentes de la institución o de la, digo bien,
de la adquisición del derecho real a través de la prescripción adquisitiva. ¿Cuáles son los elementos a considerar para la prescripción adquisitiva? Primero, el principal, el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo y la forma en que, la característica de la forma de esa adquisición. Bien. Acuérdense ustedes que una de las contraposiciones de la prescripción adquisitiva puede ser considerada la acción reivindicatoria de las cosas que se están discutiendo. En el ejemplo que ustedes tienen respecto de del fallo de Cámara que se ha otorgado para que ustedes analicen y vean los elementos, tienen que considerar cuáles son aquellos elementos pertinentes para que se configure el instituto de la prescripción adquisitiva. Bien, vamos a ir puntualmente. Ustedes sabrán que puede ser adquirida en el transcurso del tiempo, tiene que tener un elemento, la prescripción, en el Código de Vélez, la prescripción larga, era más de 20 años, que purgaba el vicio que podía tener en cuanto a la buena o mala fe. Clandestinidad, la violencia, se purgaba con el transcurso del tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, puntualmente necesitamos tener en consideración los elementos. El animus domini. Ustedes recuerdan que el animus dominis es el ánimo de tenerlo para sí. Es el poder jurídico que tiene la relación sobre la cosa y es un elemento subjetivo de importancia para poder configurarse la adquisición a través de la prescripción. Primer punto, el tiempo. Segundo punto, el animus dominis, ¿sí? Bien. Después, tiene que configurarse, se purgan los vicios de clandestinidad y los vicios de violencia a través del transcurso del tiempo. Ustedes piensen que en la institución, los instrumentos están otorgados, ¿sí? Justamente para poder perfeccionar la figura del dominio a través justamente de este instituto de adquisición de derecho real. Bien. Denme un minuto, estoy abriendo un Power. Este no es, vamos a ver por acá. Bien. Así estamos entonces. El juicio que se lleva a cabo a través de la acción para perfeccionar el instrumento de prescripción adquisitiva es el juicio de usucapión. Ustedes saben, ¿sí? Vamos acá, prescripción adquisitiva. Bien, ahí estamos. El 1897 específicamente dice, la prescripción adquisitiva es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere el derecho real sobre la otra mediante el transcurso del tiempo fijado por ley. Perfecto. Entonces, vamos puntualmente a considerar cuáles son esos elementos. Reitero, transcurso del tiempo, ¿sí? El elemento subjetivo, que es la intencionalidad de tenerlo para sí, ¿sí? Y se instrumenta a través, se perfecciona a través del título que configura el derecho real de quien ejerce esa relación de poder con la intención
de constituirlo para sí en un aspecto positivo, como dijimos, contra aquella situación pasiva de física del inmueble. El juicio de usucapión, ¿sí?, está considerado como la vía más idónea, la vía idónea para poder configurar el instituto de la prescripción adquisitiva. Dice que el acertado nuevo Código Civil, dice, en cuanto a la clasificación puntual del instrumento de prescripción adquisitiva, es en una consideración muy laxa, porque simplemente está estableciendo los elementos de transcurso del tiempo y la cuestión subjetiva. Podemos hablar de las demandas de usucapión en una consideración de una jurisprudencia de sala. Dice que no es necesario que se evidencie abarque todo el plazo, todo el transcurso del tiempo, del plazo que exige la ley. Así tenemos, por ejemplo, un ejemplo puntual que acá estoy abriendo, una sala de apelación civil y comercial. Dice, hizo lugar la demanda de prescripción adquisitiva de un inmueble impulsada por una mujer en el ámbito de un lugar con el ánimo de ser dueña por más de 20 años. Mejora en la construcción, abono tasas de municipales, servicios durante el periodo. Los magistrados, para determinar las evidencias documentales presentadas, consideraron el plazo de prescripción, puestas en consideración las evidencias de la posesión durante buena parte del plazo, y además se cuestionaron que nunca se llevó adelante un reclamo judicial para reclamar el inmueble, la contraposición que les decía, la acción reivindicatoria, por ejemplo. Es así que en esos puntos, cuando hablan de la jurisprudencia, te ponen de manifiesto cuáles son los elementos a tener en consideración. Entonces, se establece, ¿por qué señalo esto? Porque es muy importante establecer que el plazo prescriptivo alegado para usucapir, ¿sí?, que es el juicio de usucapión, como fecha fijada
para declarar adquirido el inmueble de usucapión acontecieron y se agotaron a la luz de la anterior normativa o circunstancia que se está consumando, ¿sí?, en el momento de cambio de la legislación. Eso tiene que sumarse los plazos, ¿sí?, en el proceso de usucapión, evaluando todo el desarrollo y sus elementos, para que el juez pueda inclinarse para alguno de los elementos considerados en función de la adquisición, que configure título esa sentencia. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que para la configuración del dominio dijimos título y modo. Entonces, el título, en el caso de la prescripción adquisitiva, va a ser el instrumento de la sentencia, que es declarativa de esa situación fáctica de posesión a través del transcurso del tiempo, para sí, en calidad y consideración del animus domini, que por eso es el elemento subjetivo para el concepto de prescripción adquisitiva. No sé si fui muy clara, no sé si me fui muy lejos y, ay, no, se cortó por 5 minutos. Entonces, bueno, recién se retomó su conexión. Perdón, díganme desde qué momento y vuelvo sobre los puntos. Estamos hablando sobre la prescripción adquisitiva o usucapión como un modo de adquirir el dominio. Recuerden que el viejo artículo 25, 24, inciso 7 del Código Civil originario, ¿sí?, es el viejo y el actual tienen siempre la misma consideración, que es la adquisición de la propiedad, del derecho de dominio, a través del transcurso del tiempo. Dentro de este elemento, perfecto, nombro los elementos en el transcurso. Entonces, he nombrado los elementos transcurso del tiempo y el animus domini. Acuérdense, por eso habíamos hecho la diferencia de lo que es la posesión y la tenencia, porque tiene el elemento subjetivo de reconocer en otro la tenencia, la propiedad. En cuanto, o sea, yo tengo, es una cuestión fáctica, reconociendo el animus dominus en otra persona. En cuanto a la posesión, yo soy la persona que tengo la relación de poder y lo ejerzo para mí, para sí. ¿Sí? ¿Se volvió a cortar? No sé si me están siguiendo, porque ya me perdí, no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Como corolario, hay actos emanados que se pretenden demostrar para la usucapión puntualmente que son actos fácticos de poder. En el juicio de usucapión se tiene que considerar el animus domini, el transcurso del tiempo que purga cualquier posesión viciosa sobre la cosa, ¿sí? Y además tienen que demostrarse a través de actos materiales. Los actos materiales son amojonamiento, linderos, plantaciones, edificaciones, son actos fácticos, actos materiales. En un juicio de usucapión se considera tema de pago de impuestos o de pago de impuestos o de servicios solamente presunciones. Esos no son elementos para determinar o valorar el instituto de la prescripción adquisitiva. Con eso no se prueba la prescripción adquisitiva. Se prueba la prescripción adquisitiva con actos materiales, efectivos, concretos sobre el inmueble, ¿sí? Entonces, no es necesario, dice la jurisprudencia, las evidencias presentadas que abarquen todo el plazo de la prescripción adquisitiva. Basta que se exteriorice la existencia de la posesión durante buena parte del lapso, al igual que se materialice aquellos elementos. Entonces, el pago, entonces, ¿no sería un acto material? No. El pago de un impuesto, de un servicio, es solamente una presunción, es un acto de prueba, pero no es un acto material. Suma, pero no son actos posesorios. Son elementos de prueba, pero no son elementos de materiales de posesión. No sé si se entiende. El pago de impuestos entonces cuenta como prueba. Es solamente una presunción. Vuelvo a reiterar y les voy a leer la jurisprudencia. Como colorario, pusieron de resalto que al margen de que el corpus posesoria haga o no presumir el animus domini,
hay actos emanados de quien pretende usucapir, que son demostrativos de su intención de demostrarse como dueño. Una forma de probar esa intención constituye el pago más o menos regular de un impuesto o tasa que afecte el inmueble, pero solamente es un mero elemento de prueba, ¿sí? No es necesario que se evidencien, dice que se evidencien, que estas evidencias presentadas en el expediente abarque todo el plazo de la prescripción, simplemente importan que exterioricen la existencia de la posesión durante buena parte del plazo. De modo que entendieron que los recibos de pago de impuestos, y ahí va tu pregunta, Gerardo César, entendieron que los recibos de pago de impuestos y tasas gozan de valor probatorio complementario, con independencia del nombre que figura en los mismos, pues se presume que su pago importa para quien presenta los recibos. En cuanto al demandado, dice, indicaron que refirió que la actora detentaba la posesión ilegítima de mala fe, viciosa y clandestina. Ahí estamos de vuelta relacionando la institución de la prescripción adquisitiva como modo de adquirir el dominio, porque tiene el modus, tiene la posesión fáctica del inmueble con intencionalidad de poseerlo para sí, en actitud de dueño, y el título va a ser la sentencia. Esta sentencia, saben ustedes, que tiene que ser inscripta en el registro de titularidad de inmueble. Gato. Bien, denme 2 minutos porque si no el gato no me va a dejar terminar. Por favor, lo saco. Perdón, acá estoy. Bien. Entonces, vuelvo. Ustedes recuerden de que el viejo Código Civil en el 4015, ¿sí?, establecía que la propiedad de las cosas inmuebles y las demás derechos reales se prescriben también por posesión continua de 20 años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de tener título y buena fe. Por eso les decía que esto se purga a través del transcurso del tiempo, ¿sí?, salvo lo dispuesto respecto a servidumbre cuya prescripción no necesita título. Bien, luego destacaron, dice que el demandado actuó con desidia porque señaló que se enteró por otra persona de la ocupación del inmueble. Esto significa que dentro del juicio de usucapión necesariamente tienen que las partes demostrar aquellas situaciones que están alegando. O sea, que la carga probatoria siempre es de quien alega. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora vamos a hacer entonces recapitulando el concepto de prescripción adquisitiva. ¿Alguna duda? Vuelvo, entonces, es un modo de adquirir el dominio a través del transcurso del tiempo, donde están los elementos para que se configuren la prescripción adquisitiva, es el transcurso del tiempo, y no sé, Clara, no sé qué me pones, no sé si se entiende bien. Por favor, háganme las preguntas, porque no estoy contestándome yo sola, pregúntenme y contesto yo sola. Así que les pido, por favor, que lo escriban en el chat. Bien, gracias. Entonces, recapitulando. Es el instituto por el cual es un modo de adquirir el dominio a través del transcurso del tiempo, que se perfecciona con el animus domini y que purga el tiempo aquella posesión viciosa posible de existir para adquirir el dominio. Se lleva a cabo a través de un juicio de usucapión, que es un juicio de prueba, de debate y prueba, o sea que es un juicio de conocimiento, donde los elementos probatorios deben ser elementos fácticos, que se pueden sumar, incluso puede haber hasta testimoniales, pero eso no son elementos fácticos, son elementos de prueba, son meras conceptualizaciones de prueba, ¿sí? Bien, chicos, les quedan 10 minutos para que me hagan otras preguntas al respecto y yo los puedo ir evacuando las mismas, porque a las 8 tienen el parcial. Ustedes dirán cuál es el otro instrumento, el otro instituto que tienen alguna cuestión que considerar. Recuerden el 1897, que es el artículo actual. 4015 en el antiguo, 1897 en el actual. ¿Sí? Ah, perfecto. El viernes 14 a las 20.
No, yo, bueno, miren, he hablado con el doctor López Arias y estaba convencida que el parcial era hoy día, me había dicho eso él. Perdón, entonces, no hay ningún apuro, entonces estamos tranquilos. Díganme ustedes entonces cuáles son las conceptualizaciones que necesitan que profundicemos. Los sujetos, ¿quién y contra quién se puede prescribir? Contra el titular registral, por supuesto. Los sujetos a conceptualizar en un juicio de usucapión. ¿Contra quién voy a adquirir el inmueble a través de prescripción adquisitiva? Contra el titular registral. Por eso les hablaba hace un rato de que la sentencia que se va a convertir en el título, ustedes recuerden que la sentencia es un instrumento público, ¿sí? La sentencia, una vez que adquirió calidad de cosa juzgada, esa sentencia es inscribible, ¿sí?, en el registro de propiedad de inmuebles. Y ahí entramos en un área que específicamente que es la publicidad registral. Ustedes saben que la publicidad registral tiene un efecto de erga omnes, no convalida derechos. ¿Esto qué significa? Me estoy yendo un poco el tema, pero tiene que ver, así que se los amplío en ese sentido. La ley registral es la ley 17.801, tiene aplicación en todo el país. Sí es cierto que cada provincia tiene la posibilidad de reglamentarla, como ustedes recuerden que estamos en un Estado federal, esas cuestiones reglamentarias quedan establecidas en el ámbito del derecho público local, y cada provincia hace su reglamentación en cuanto al modo de inscripción, pero las pautas básicas están dadas a través de la ley general, que es la 17.801, que estaba incorporada después en el Código Civil. La ley 17.801 dice que la sentencia es un instrumento inscribible, por eso me voy ahí. ¿Cuáles son los instrumentos inscribibles? Son aquellos instrumentos, son instrumentos públicos, dentro de las formalidades establecidas por la ley, donde no solamente son las escrituras tratativas de dominio, sino también los instrumentos públicos, como por ejemplo la sentencia o un decreto también es inscribible, un decreto del Ejecutivo, por ejemplo. Son instrumentos públicos que pueden tener entidad de título, que es a donde estamos llegando. Entonces, el título significa titularidad de dominio. Ustedes me preguntan quiénes son los sujetos o contra quién se puede prescribir. Justamente tenemos que decir que el sujeto legitimado activo, el que pretende prescribir. ¿Contra quién? Legitimado pasivo. El legitimado pasivo es el titular registral del derecho de dominio. Por eso que me fui al área de registro, porque justamente tenemos que verificar de quién se trata el titular registral del inmueble del cual nosotros pretendemos adquirir el dominio, ¿sí?, a través justamente de este instituto que purga el vicio en la posesión a través del transcurso del tiempo. ¿Se entendió? Por favor, me contestan, así me quedo tranquila, porque como no los veo y no los escucho. ¿Sí? Sí, sí. Acá la pregunta que me hace, a ver, Carla Nadir dice, o en el sujeto activo, cualquier persona, la persona física o jurídica, incluso el Estado. Ustedes recuerden que hay ciertos bienes que tienen el carácter de imprescriptibles. Por ejemplo, los bienes del dominio público del Estado. Ustedes recuerden también que el Estado, vamos a hablar de esta pregunta que me está haciendo acá Carla Nadir, los bienes del Estado pueden ser los bienes que están dentro del comercio, o sea, que son susceptibles de ser enajenados, ser afectados o no a un servicio público, y cuando son afectados a un servicio público, son afectados a la función pública, se convierten o se transforman en dominio público. ¿Cuáles son los de dominio público? Por ejemplo, una plaza, las calles, ¿sí?, son de dominio público. Nadie puede prescribir una avenida, ¿sí?, una plaza. Guarda con ese concepto, ¿no? Porque sí se puede usucapir
por ejemplo, los lotes fiscales, que ahí está la cuestión tan controvertida con el tema de lotes fiscales, sobre todo nosotros que somos del norte, que tenemos muchas extensiones de tierra, bueno, en esto ustedes también, en distintos lados del país, también lo pueden conceptualizar, ¿sí? Otro instrumento, otro instituto del derecho que está contemplado en el Código Civil y Comercial y que viene de una normativa, o de la norma constitucional, que tiene entidad de imprescriptible y de inembargable y de todos los es la propiedad comunitaria. Ojo con eso, ¿no? Son conceptos que se pueden mezclar. ¿Por qué les nombro, por qué se los menciono? Porque acá me hicieron la pregunta, ¿sí? Sobre, en cuanto a los sujetos, sobre activos, cualquier persona jurídica, incluso el Estado, entonces ahí me fui a ese punto. ¿Quedó claro, Carla? No sé si quedó claro. Bien, vuelvo, hago una recapitulación de lo que venimos aclarando. Entonces, los sujetos, sobre los sujetos que pueden ser, digamos, legitimados, tanto activos como pasivos, para adquirir a través, para instar un juicio de usucapión. Entonces, en cuanto a la legitimación activa, la persona que posee para sí y considera que tiene derecho a perfeccionar su título de dominio a través del instituto de la prescripción adquisitiva, a través de un juicio de usucapión. En cuanto a la legitimación pasiva, es la persona, ya sea física o jurídica, que sea titular de un derecho real de dominio, esté inscripta en el registro público de inmueble pertinente, ¿sí? Bien. Guarda con aquellos conceptos, que vuelvo a reiterar, que tienen dominio público porque no son prescriptibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque son inembargables, son imprescriptibles, ¿sí? Por eso hago la comparación también con la propiedad aborigen o comunitaria, que está prescripta, no lo dije hace un rato, ahora lo digo, en el artículo 18 del Código Civil y Comercial. No está dentro del concepto de derechos reales, ni tampoco dentro del concepto de cosas, sino que está en la primera parte y que deviene de una normativa constitucional que a nivel nacional está contemplada en el artículo 75, inciso 17, y en la Constitución Nacional, en la provincia de Salta específicamente, artículo 15, de la Constitución Provincial. Bien, hasta acá estamos, ¿sí? Por favor, otra duda que tengan, me pueden ir diciendo, así vamos profundizando o vamos aclarando. El caso de la iglesia, ¿puede prescribir católico de otra religión? Las iglesias, o sea, los inmuebles de las iglesias no son inmuebles de dominio público. Hay que tener mucho cuidado porque eso va a surgir. ¿Usted considera usucapión un modo originario de adquirir el dominio? A ver, vamos a volver entonces sobre la conceptualización de modo originario y modo derivado de adquirir el dominio. Es un modo, acá hay título que se va a perfeccionar a través del tiempo y se va a dictar a través de una sentencia. Y tiene el modo que es no hay una tradición, no existe una tradición, ¿sí? Entonces es un modo originario de adquirir la prescripción, es a través de la prescripción adquisitiva, no es el modo originario común de una compra-venta, no hay una cuestión negocial acá, no existe una ida y vuelta, ¿sí? Lo que acá se plantea o se presenta, en todo caso, ¿sí? Es una perfección, es un perfeccionamiento a través del tiempo y necesita una declaración a través de una sentencia judicial que se constituye en título. ¿Está? Bien. Después acá había otra pregunta que me quedó pendiente contestar, el tema de las iglesias. Bueno, en el caso de las iglesias, ustedes recuerden que la iglesia católica, solamente la iglesia católica, tiene un carácter de ente público no estatal. Guarda con este punto, porque de otras religiones, ¿sí? Habrá que verificar, en todo caso,
cuál es la conceptualización o cómo está perfeccionada la cuestión de la personería jurídica y en función de ello, cómo está conceptualizado el bien, si está a titularidad de ese ente o a titularidad de una fundación, porque no estoy hablando de la católica, no estoy hablando de la iglesia católica, sino estoy hablando de otras iglesias, puede ser las evangelistas, por ejemplo, las anglicanas, donde va a depender, ¿sí?, de cómo se perfeccione el carácter de personería jurídica de ese ente al cual estamos haciendo mención. No sé si quedó claro. ¿Sí? Bueno, chicos, a ver, otra pregunta que me puedan hacer. Estoy esperando. No sé si queda claro, si no vamos a recapitular. Sí, bien claro. Bueno, gracias, Franco. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Bien, gracias. Ustedes me dirán, chicos, porque yo estoy acá para justamente aclararles las consideraciones que tengan pendiente. Entonces, volvemos. Hemos hablado de, me han preguntado ustedes respecto de los sujetos, ha quedado en claro cuáles son los sujetos. Hemos hablado, ¿puede explicar el régimen de prescripción de bienes muebles? Clarísimo. Orellana hizo una pregunta, no vi Orellana, acá. Carla Orellana, bien. ¿Puede explicar el régimen de prescripción de bienes muebles? Bien. La prescripción adquisitiva de bienes muebles. Acá estamos hablando, ustedes recuerden que el viejo Código Civil y Comercial hablaba de que la posesión valía título en cuanto a los bienes muebles. Estamos hablando del 2412 del viejo Código Civil y Comercial. ¿Sí? Bien, vamos a ver el Código Civil nuevo. Con respecto a los bienes muebles, había un decreto ley específico para los bienes muebles registrables, estamos hablando de los automotores, porque, vuelvo sobre lo mismo, el viejo Código Civil y Comercial, ¿sí?, hablaba específicamente que en el 2412 que la posesión valía título. Ustedes, no sé si están teniendo en consideración mencionando. Estoy leyendo la pregunta. La ley 26.944, en lo que refiere a la prescripción adquisitiva tanto mueble como inmueble, el legislador optó por innovar algunos de los artículos ya conservadores en otro sentido, y habría que destacar lo que refiere al inmueble, ya hemos hablado, y en materia, ya hemos dicho, el plazo y la cuestión de subjetiva. En cuanto a los bienes muebles,
la disparidad de plazo, ¿sí? Cuando se trata de prescripción adquisitiva, según el supuesto, y la ruptura concluyente de la buena fe sobre las nuevas situaciones que hay que considerar puntualmente. Entonces, por eso me remonto al viejo 2412, porque hablaba de que la posesión, directamente el hecho fáctico, valía título, ¿sí? Bien. El nuevo plazo introducido de 20 años para el supuesto solo de posesión ininterrumpida, continua, ostensible para muebles y especificada como tal, no contempla el Código Civil en forma expresa. Este plazo ha sido motivo de profundo estudio, pues se manifiesta como desmedido frente a otros plazos de prescripción para objetos muebles y raro criterio adoptado por el legislador para emparejar la condición de los inmuebles en igual supuesto. ¿Sí? Algunos de los nuevos doctrinarios que han comenzado a estudiar estos temas y su comportamiento han considerado a esa voluntad legislativa como excesiva. El corazón de la cuestión puntual ha establecido los requisitos a cumplir según la nueva ley para adquirir el bien mueble como prescripción larga. ¿No son desmesurados? La usucapión o de la prescripción adquisitiva de derechos reales de modo general sobre aquellos bienes que se puede ejercer por la posesión, tiene esas características de las que venimos hablando. Entonces, es cierto que la mayoría de los derechos reales se ejercen por la posesión y ustedes ya saben, tienen que recordar siempre que la prenda, la hipoteca, la servidumbre, la servidumbre sobre todo, no son ejercidas por la posesión, ¿sí? La hipoteca tampoco. Entonces, el Instituto de la Prescripción Adquisitiva está regulado, ustedes ya saben, a partir del 1893, 96 a 905, 1914 al 16, 1918 al 23, ¿sí? Y remite específicamente, ¿sí?, a través de los diversos artículos, como se anunció en el párrafo anterior, ¿sí?, y hace mucho hincapié en la transmisión, la extinción y la oponibilidad que se incluyen en los artículos, ¿sí?, y que refiere como características respecto a la prescripción. Vuelvo para recapitular. Entonces, hay una conceptualización que en el viejo Código Civil estaba establecido a través del 2412 y que hablaba que la posesión valía título en cuanto a bienes muebles. Hoy, con la modificación establecida a través de los articulados que acabamos de mencionar, en el Código Civil nuevo, hay alguna situación de desproporcionalidad en relación a los tiempos, porque se ha pretendido, el legislador en suma ha pretendido poner mayores requisitos, mayores criterios respecto de la teoría del título y del modo, como corpus y animus, y se ha establecido un debate muy profundo respecto de aquella cuestión que era más simple, como la posesión vale título. En resumen, el poseedor de una cosa que adquiere derecho real por el transcurso del tiempo lo incluye como innovación en la redacción del artículo 1905 y es obligatoriedad al inicio del juicio de prescripción precisamente la resolución del traslado de la demanda con excepción de la prescripción adquisitiva. Recuerden eso. Bien, a fin de dar publicidad a tercero, ustedes saben que eso tiene que estar después, una vez otorgada la sentencia, inscripta en la titularidad. ¿Cómo hacemos con el tema de los bienes que no son registrables? La posesión, por eso que era más fácil tratándole el legislador de darle un marco más revestido de mayores encuadre para poder establecer que eso significa título, habla de la posesión del corpus y del animus domini, ¿sí?, para demostrar que la posesión vale título, pero me mezcla la cuestión de los tiempos, que importa entonces un conocimiento al tercero a través de la publicidad fáctica. En definitiva, la diferencia puntual está dada tanto en la prescripción adquisitiva de inmuebles, que son inmuebles, son registrables y que deben ser inscritas en la titularidad en el registro público de inmuebles. En cuanto a los bienes muebles,
lo que se hizo a través de la transformación de la normativa es darle una importancia a esa prescripción breve con la modalidad de la prescripción adquisitiva que tiene que existir con una posesión de la cuestión continua, ininterrumpida y ostensible con efecto de la sentencia que se retrotrae al momento de la posesión. Eso ya lo dijimos. Bien. No sé si quedó claro el régimen de prescripción de bienes muebles. Vuelvo sobre lo mismo, tiene que ver con una cuestión de publicidad. La publicidad es el anoticiamiento de terceros de la situación fáctica, porque ustedes estamos hablando de situación fáctica sobre la cosa, la relación de poder sobre la cosa, en que se debe demostrar a través, en la cuestión de inmuebles, a través de la inscripción registral. En la cuestión mueble, a través de la cuestión fáctica, porque es publicidad de esa cuestión fáctica, esa relación de poder. ¿Se entendió? Vamos a recapitular, ya vamos a concluir. En resumen, hay que destacar que las innovaciones del Código Civil ha traído en materia de prescripción afectan a terceros, se deben inscribir y se traba la litis como inicio de juicio. De esta manera se da participación al tercero que legítimamente integra los derechos sobre la cosa usucapida para que pueda presentarse en juicio y manifestar su derecho. Afecta el inicio de un derecho para reclamar. Se ve configurada a partir de una sentencia que tiene carácter de declarativa, porque ya hemos dicho, el hecho fáctico ocurrió en un momento, en un punto X, y después tiene que transcurrir el tiempo y tiene que demostrarse que se purgó esa situación eventualmente viciosa, ¿sí? Por eso que tiene elementos o tiene una entidad de sentencia declarativa y tiene que ser inscripta para que sea oponible a todos los terceros, ¿sí? Dice, la sentencia firme tiene efecto retroactivo y el tiempo en que comienza la posesión sin perjuicio de los derechos de tercero interesado de buena fe, tal como se menciona con anterioridad. Como nos referiremos a las cosas muebles en el Código Civil y Comercial, algunos aspectos han sido innovadores. Para comprender la profundidad, comprender esos cambios, vamos a compartir los pensamientos de Alterini, que han reflexionado sobre el tema durante muchos años antes de la creación de la Ley 26.994. Por su lado, Alterini analizando el tema, afirmando que se cumple la condición, es decir, el mueble es adquirido por buena fe, no es perdida ni hurtada, es adquirida a título, ni adquirida a título oneroso. En el Código Civil, según tipo de mueble, los plazos se dan 2 o 3, como el Código Civil lo preceptuaba, y la doctrina genera que ha sido tenida en cuenta nuevamente por el legislador, pero ha reducido los plazos a 2 años, ¿sí? Los muebles no son registrables o no, distinto cuando hablamos de que se quieran prescribir los derechos, a pesar de conseguir la cosa por título oneroso y buena fe, pero la cosa hurtada y perdida, para resolver el supuesto, la ley 26.994 ha dado respuestas y retomemos los debates anteriores al código derogado. Si no retomamos al Código Civil, encontramos ninguna norma específica que otorgue respuestas. Ya hemos dicho que el 2412 hablaba que la posesión vale título, que el 2412, y el Código Civil nuevo específicamente, ¿sí?, hace mención a los tiempos, ¿sí?, a los tiempos del plazo para prescribir. Estamos en consideración. No sé si hay otra pregunta. Ustedes me dirán. Para terminar el tema respecto de la prescripción de cosas muebles, para los supuestos, profe, yo tengo una duda respecto del examen. ¿Cuántas preguntas correctas debemos tener para proporcionar el caso? Mira, esa pregunta que me preguntas, esa cuestión que hace referencia al examen, yo te diría que se lo consultes en la página al doctor López Arias, que es el encargado que nos va a decir exactamente cuáles son las consideraciones. Dice, podemos volver a rendir recuperatorio para promocionar. Fíjate bien ahí en las pautas en la web de la cátedra, están todas las consideraciones respecto de lo que me preguntas. Acá hay otra pregunta que no la leí, voy a ver. Respecto a la adquisición de relación de poder, los menores de 10 años no poseen capacidad de relación de poder, ¿la tendrían entonces los padres o tutor?
A ver, tienen que tener entendimiento, tienen que ser capaces, ¿no? O sea, cuando hablamos de legitimados activos, esa parte no lo mencioné, tienen que tener capacidad para adquirir, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si entonces hemos hecho toda una recapitulación, hemos alargado desde posesión y tenencia para poder introducirnos. Compañera, en el foro el profesor dijo que se necesitan 8 para aprobar 12 para aprobar. Perfecto, esas cuestiones ustedes después hablan entre ustedes porque así podemos resolver o... Bien, bien chicos, bien. Entonces, vamos a redondear. Hemos hablado de posesión, hemos hablado de tenencia, hemos hablado del Instituto de la Prescripción Adquisitiva, hemos dicho que es a través de la mecánica del juicio de subcapión, hemos hablado de quiénes son los legitimados activos, los legitimados pasivos, y hemos hablado de la diferencia puntual que hay entre el Código Civil nuevo y el Código Civil viejo, respecto de la adquisición por prescripción de los bienes muebles, ¿sí? La nueva normativa. ¿Alguna otra consulta? Estoy a disposición. Para resumir, el artículo 1895 tiene el campo de aplicación específico determinado, mientras que el artículo 1898 da cuenta también a otras cuestiones específicas. El tema no concluye así y la cosa, si es hurtada o perdida, o ha sido poseída de buena fe, pero adquirida a título gratuito, es aplicable los artículos precedentes. A entender de Alterin, la respuesta es positiva y es fundamental en cuestión de la que la doctrina anteriormente, por ejemplo, el tema de automotor, que es lo que le decía el profe, la prescripción larga, los muebles registrables no hurtados, los muebles registrables no hurtados ni perdidos prescriben a los años. Bueno, justamente lo que estoy explicándote, ¿sí? Un heredero que habita un inmueble en su casa de su causante puede usufructuar, aunque existan otros herederos, tiene que, en cuanto Erika Rosa Yamila Cruz, me hace la pregunta respecto del heredero que habita un inmueble del causante. Tiene que manifestar acordate que el animus domini tiene que ser exteriorizado. O sea, y desde el momento que se exterioriza, tiene que transcurrir el tiempo. O sea, no es que no se pueda, tiene que cumplir con las condiciones para que se den en el Instituto de la Prescripción Adquisitiva. ¿Estamos? O sea, tiene que exteriorizarlo. ¿Y cómo se exterioriza? No es así una mera manifestación, tiene que expresarlo y dejarlo fehacientemente manifestado. Generalmente una carta de documento, ¿no? Sí. O la interposición de la demanda. Pero tiene que manifestar su voluntad de poseer para sí. Bueno, Facundo, en realidad el juicio sucesorio está reconociendo, ¿sí?, de que el titular registral, no se olviden, ahí estamos mezclando los conceptos, no se olviden que el titular registral es la persona, ¿sí?, que tenía título y modo. Si la persona tiene título y modo y después fallece, lo suceden en su calidad sus herederos, ¿sí? Entonces, guarda con ese tema, porque los herederos ya están en calidad de herederos, no están prescribiendo. Para prescribir tienen que desconocer, ¿sí?, la calidad de titular del que se murió, del decujus. Guarda con eso, ¿no? Hay que ver cómo se plantea la situación. O sea, manifestar expresa y fehacientemente la voluntad de ser el dueño de la cosa, reconocerse como tal. Guarda con ese punto, no es tan sencilla la cuestión. Estamos hablando de la pregunta de Erika Rosa Yamile en cuanto me dice si es un heredero que habita un inmueble del causante. Si es heredero, está considerando, está reconociendo su calidad de tal, ¿sí? Y está reconociendo que existen otros herederos. Entonces tendrá que prescribir contra los otros herederos, pero tienen que transcurrir los 20 años. No sé si me entendés. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, no sé, estamos rondando las 8:10, ustedes me dirán. Bien, recuerden
que el legislador se ha inspirado en el proyecto de reforma del Código Civil del 1998. En resumen, puede invocarse contra quien falta la nulidad de un título, su inscripción y la mala fe, y también adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscriba su nombre, pero la recibe del titular registral, ¿sí? O de sucesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que prevé el respectivo régimen sean coincidentes con el artículo 1833. Respecto a la prescripción larga, en coincidencia con lo expresado con el doctor Alterini, ¿sí? Se sostiene que la reformulación que ha hecho el Código 9 no distingue el plazo de 20 años en lo que refiere a la prescripción larga de inmuebles y de muebles, y a su vez lo distingue registrable y no registrable, en tanto que ante la falta de precisión, los muebles en sus dos variedades son susceptibles de ser alcanzados por el plazo máximo si el usucapiente solo acredita el animus y el corpus, y si es excluido por disposición especial del plazo de 10 años para el supuesto particular del que vamos a dar cuenta más adelante. ¿Cuáles serían las exteriorizaciones que debe hacer para comenzar a prescribir? Las exteriorizaciones, la manifestación de voluntad de poseer para sí no es una mera expresión de deseo, ¿sí? La expresión de deseo tiene que expresarse y manifestarse de forma fehaciente. ¿Cómo se exterioriza fehacientemente? Estoy hablando del caso de los herederos, es informándole que yo lo poseo para mí y desconozco la titularidad o el derecho al derecho real de dominio de los otros, ¿sí? La cuestión de los actos materiales es para demostrar la posesión, ¿sí? Sí, estás en lo cierto, Gerardo. Los actos materiales son para demostrar la posesión dentro del juicio de usucapión, ¿sí? Pero la voluntad de poseer para sí, exactamente, amojonamiento, plantaciones y ampliaciones, la voluntad de poseer para sí, en el caso de los herederos, que es la pregunta que me hizo la alumna, tiene que ser expresamente manifestado en forma fehaciente. Puedo ir a un escribano público y le abro un acta y dejar constancia que desconozco a los otros herederos como dueños de eso. A partir de ahora soy yo la dueña, ¿sí? Esto es mío y desconozco a los otros. Esa manifestación tiene que ser expresa y fehaciente. Los actos posesorios son necesarios para acreditar la prescripción adquisitiva a través de la vía del juicio de usucapión. ¿Se entendió, Gerardo? No sé si quedó claro. Gracias, bien. Para redondear sobre el tema, vamos a recordar entonces los supuestos que quedaban conceptualizados. A ver, y los otros deben comenzar juicio si están interesados. Roxana, Karina, cuando me decís los otros, ¿te estás refiriendo a los herederos o a quién? En caso de la prescripción adquisitiva, puede ser accionada a través de acción o de excepción. La acción es el juicio de usucapión. La excepción es la contracara de un juicio de reivindicación, por ejemplo, o de una acción posesoria. Yo prescribo, lo ejerzo como una excepción. Bien. Por eso te estoy explicando de que la prescripción adquisitiva puede ser propuesta como acción a través del juicio de usucapión, que hago la prescripción. Yo estoy usucapiendo en contra del titular registral, porque no le reconozco a él la titularidad, sino que es mío. Yo poseo para mí y tengo la demostración del tiempo de actos materiales, que tengo el ejercicio de la relación real sobre la cosa en calidad de dueño. 1. 2. Me vienen a sacar del inmueble y digo, no, a mí no me saca nadie, tengo la excepción de prescripción adquisitiva. No, señor, yo hace 20 años que estoy poseyendo este inmueble para mí. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Perfecto. Bien.
¿Alguna otra consulta, chicos? Bien, ok, perfecto. Ok, entonces si no tenemos ninguna otra consulta, estoy esperando a ver, dándole... Vamos a redondear. Entonces, los requisitos para que funcione la norma, además de la posición y el tiempo, son que se trate de una cosa mueble, en el caso, bien, perfecto. Que la cosa haya sido recibida de su titular registral o de sus sesionarios sucesivos. Los elementos identificatorios sean coincidentes, ¿sí? Ustedes tienen que distinguir cuando se trata de muebles registrables y de no registrables, ¿sí? Recuerden eso. El 1898, el segundo párrafo, habla específicamente, recuerden, del plazo breve. El plazo de posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Ustedes recuerden la definición de justo título que daba el 4015, viejo, ¿sí? Y el 1899 expresamente refiere que existe justo título o buena fe en el plazo de 20 años y puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título de su inscripción y la mala fe en su posesión. La innovación en este punto, dice, es que se agrega la propuesta que había sido formulada por el doctor Molina Quiroga en la Comisión de Derechos Reales, donde también adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero que recibe el título registral o de su cesionario sucesivo, siempre con los elementos identificatorios que se prevé en el respectivo régimen. Bueno, esto como para redondear. Perfecto. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, si ha quedado claro, les doy a ustedes, a ver, bien. Bueno, entonces si estamos todos bien, tengan mucha suerte en el parcial y vayan tranquilos con las conceptualizaciones claras, los institutos claros y los artículos del código ubicados dentro de lo que es la parte. Recuerden, primero están los principios generales y esos principios son aplicados a cada uno de los institutos del derecho, ¿sí? Bueno, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir. Espero haya sido clara y de utilidad.